Quería poner un ejemplo sobre esto, que es el experimento del muñeco bobo. Performance, pues de la artista performática Marina Abramovic. Bueno, hoy vamos a debatir sobre si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Mi compañera Sofía pues va a tener una postura a favor de que el humano es bueno y yo, Martina, voy a estar de acuerdo que el ser humano es malo. Exactamente. Empezará Martina introduciendo su tema y argumentándolo de manera simple, luego iré yo y luego empezaremos a argumentar de manera más dura y a contraargumentar los argumentos de la otra persona. Antes de empezar el debate, nos parece pertinente explicar de manera filosófica los conceptos que vamos a tratar, que son el bien y el mal. En filosofía, el bien es aquello que es moralmente correcto, justo o valioso, y que favorece la vida, la dignidad y la convivencia. Puede entenderse de distintas maneras. En primer lugar está el bien moral, lo que debemos hacer porque es correcto. Decir la verdad, ayudar a otras personas. Luego estaría el bien práctico, que es lo que beneficia o mejora una situación. Por último, el bien como fin último, explicado por Aristóteles, que entiende el bien supremo como la felicidad o eudaimonía, que es vivir de acuerdo con la virtud. Por su contraparte, el mal es aquello que es moralmente incorrecto, injusto o dañino y que perjudica a otros o rompe la convivencia. Puede verse como mal moral acciones que son realizadas libremente que causan daño, pues por ejemplo mentir, agredir, etc. O el mal físico, sufrimiento o dolor como enfermedades, catástrofes. Y para filósofos como Agustín de Hipona, el mal es algo que no existe en sí, sino que es la ausencia del bien. Pues bueno, a ver, principalmente mi posición, que pues como mencioné antes, que el ser humano es malo por naturaleza y debería ser controlado pues por un, pues como diría Hobbes, un monarca, pues siento que es como lo correcto o lo que más afín está a mi creencia, ya que estoy muy de acuerdo pues con la teoría que expone Hobbes de que el ser humano pues es malo y violento y pues tiene una maldad tan fuerte pues que es malo para el propio hombre en sí. Una pues, cita pues muy conocida de este filósofo es Homo homine lupus, que significa que el hombre es un lobo para el ser humano, que representa que pues lo que he explicado, el hombre es pues malo y eso. Entonces Hobbes pues explica que para que el hombre sea controlado necesita un contrato social, un pacto, que consiste en alguien superior, él lo llama monarca, para que sea, pues que controle al resto de la sociedad. Eso siento que es bastante lógico lo que dice. Entonces me gustaría saber qué piensas tú de eso y por qué defiendes tu posición. Me parece muy interesante tu postura y es verdad que Rousseau es completamente contrario. Él habla de que el ser humano nace siendo bueno y teniendo cualidades primariamente buenas y es la sociedad el que lo corrompe, por decirlo de alguna manera, ya que debido a el impacto que tienen las otras personas y su entorno es el que le lleva a cometer acciones como mentir, engañar o acciones negativas como las que has comentado, que para Hobbes serían natas. Lo que hablabas del contrato social de Hobbes, Rousseau entendía que era necesaria la libertad del ser humano para que éste pudiera llegar a ser completamente bueno, ya que justamente era la sociedad la que no le dejaba ser completamente bondadoso. Creo que me parece muy interesante lo que tú opinas, pues apoyado en la teoría de Rousseau. Luego me gustaría pues, saber qué otros argumentos, tal, pero te voy a dar los míos para ver qué opinas y qué te parecen. A mí primero, pues me gustaría mencionar que una de las razones que aparte de Hobbes pienso por la que me parece muy obvio, por así decirlo, que el hombre sea pues violento, pues la cantidad de guerras y conflictos bélicos que han habido en toda la historia de la humanidad que tenemos conciencia, desde la edad antigua, en Grecia, en Roma, tanto más modernas como puede ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o inclusive dentro de propios países. Es más, siento que en el mundo siempre hay una guerra, nunca ha habido un periodo de paz total en todo en todo el globo, nunca ha habido, siempre hay como algún sitio, algún país, alguna región que está en guerra, por muy mínima que sea. Entonces, siento que si el hombre fuera bueno por naturaleza y que en sí sea bondadoso, siento que el hecho de que todos estos conflictos se reiteren tanto en el tiempo es muy contradictorio. Entonces, pues
además no solo conflictos como los que mencioné como guerras, sino ya el hecho históricamente, la esclavitud, que es muy idílico pensar que el ser humano es bueno, pero siento que no hay tanta evidencia histórica que lo demuestre. Me gustaría contestar siguiendo la lógica de Rousseau, ya que todos estos conflictos que me has comentado, que entiendo tu razonamiento, vienen de sociedades y los problemas se dan por cosas que ha creado el ser humano. Por ejemplo, una guerra, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se localiza en una sociedad, que es lo que Rousseau entendía que afectaba al comportamiento del ser humano y que hacía actuar mal, y por cosas creadas por el ser humano como territorios limitados, el dinero o demás constructos sociales que en realidad no existen en la naturaleza como tal. Entonces, a mi parecer, en realidad el ser humano es realmente bueno por naturaleza y, como explicaba Rousseau, es la sociedad que lo corrompe, y al vivir en esta sociedad con estos constructos les lleva a actuar de esta manera individualista e egoísta. Relacionado con esto, también me gustaría explicar más o menos un artículo psicológico que se hizo en 2021 en un periódico inglés, en el que se estudió bastante cómo los pensamientos neoliberalistas afectaban al ser humano, a su bienestar negativamente, haciéndoles sentir más solos y desconectados de la sociedad. En estos estudios se exponían las ideas del neoliberalismo y se buscaba gente que las siguiera, y denotaban que estas personas tendían a sentirse más solas, por lo cual desconectadas de su entorno, y que esto llevaba a un malestar general. Me parece que esto es bastante importante, ya que sigue la idea que tenía Rousseau de que es el entorno en el que vivimos el que afecta a nuestros comportamientos y el que hace que actuemos de una peor manera. ¿Qué opinas tú? Siento que es muy, en plan, muy interesante, pero me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas que pasaría si ahora en la sociedad actualmente nos dejaran ser libres totalmente, en plan, una libertad total? Porque antes de tú responder me gustaría poner algún ejemplo que pienso que podría pasar a pesar de ser... tengo dos pues, ejemplos. Tengo una peli que es pues, La Purga, no sé si la conoces, que es una película. En esta película se presenta una distopía en la que una vez al año pues es como no hay leyes, no hay como un castigo penal para ninguna cosa, entonces puedes ser libre de lo que quieras hacer. Pues yo qué sé, yo ahora mismo podría entrar a tu casa y robarte y pues, yo qué sé, maltratarte y no pasaría nada, me saldría pues con la mía, por así decirlo. En esta película se muestra cómo el mundo en ese pues, momento, en ese día de libertad absoluta y total, el mundo se hundió en el caos. A pesar de esto ser una película y que sea ficción, siento que refleja pues, un poco la sociedad en la que estamos y que no estamos preparados para una libertad total. Entiendo tu punto y veo el problema de, como dices tú, pues una sociedad prácticamente anarquista en la que no haya ningún tipo de ley o autoridad, pero sí que creo que, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste, realmente el problema está en el aprendizaje observacional. Quería poner un ejemplo sobre esto, que es el experimento del muñeco bobo, en el que se cogieron a niños de entre 3 y 6 años más o menos, y se les puso a jugar con un muñeco y se separaba a estos niños en dos grupos. Unos simplemente les ponían a jugar con este muñeco y a otros primero se les enseñaba a una mujer adulta jugando de manera violenta con este muñeco y luego se les ponía a jugar con él después de haber observado este comportamiento. Se vio que los niños que no habían visto ningún comportamiento violento jugaban de una manera normal con este muñeco, y en cambio los que sí que habían presenciado esta violencia llegaban a ser igual o más violentos con este muñeco. Entonces, creo que en el ejemplo que has puesto, imaginario una película, uno de los problemas está en que la sociedad ya ha vivido lo suficientemente años y ya ha observado todas estas acciones negativas y las ha aprendido e interiorizado, y es por eso que en el momento en el que no hay una penalización las repiten o incluso las hacen de una manera peor. Y que si se pusiera a prueba, por decirlo de alguna manera, en una sociedad que no haya experimentado este aprendizaje observacional, probablemente los resultados serían muchísimo más diferentes. Por ejemplo, hay bastantes estudios en niños pequeños que no desde que nacen, pero antes de aprender a mentir o a engañar, ya son empáticos y ya presentan acciones altruistas. Entonces me parece como algo que denota bastante que realmente hay una bondad nata en el ser humano. Pero entiendo de dónde viene tu punto, realmente.
Claro, me parece en plan que tienes mucha razón y que en la sociedad influye mucho, bueno, es lo que influye en nuestro comportamiento y nuestro pensamiento, pero no puedo no pensar en que a la larga a lo mejor sí, o sea, somos más violentos con el tiempo, pues como un efecto dominó, tú al ver a alguien hacer algo, tú después decir como, ah, yo también puedo hacerlo. Entonces siento que eso como que en ese momento se despierta como en nosotros como esa naturaleza violenta, por ejemplo, que hablaba Hobbes. Un ejemplo, pues de performance, pues de la artista performática Marina Abramovic. Ella se pues, ponía en una sala, pues de pie, ya no podía interactuar, ni hablar, ni hacer ningún movimiento. Y pues en esa sala había una mesa pues diferentes objetos, tanto pues, buenos o categorizados como malos. Y pues se dejaba pasar a la gente. Y no decían nada, en plan, simplemente sabían que ella no iba a hacer nada. Y pues al principio pues la gente iba pasando, pues yo qué sé, le acariciaba el pelo, le arreglaba la ropa, yo qué sé, no hacía como cosas, pero a la larga el experimento, la performance, fue tomando un rumbo pues mucho más negativo. Se le empezó a cortar la ropa, se le empezó a quemar a ella misma, a cortar, a maltratar, literalmente. Y ella no hacía nada. Y como la gente sabía que no iba a hacer nada y que no iba a haber consecuencias, por así decirlo, seguía haciéndolo. Y de hecho, esta performance iba a durar muchas horas, no me acuerdo específicamente cuántas, pero se tuvo que cortar muy temprano porque había llegado a un punto en el que podían acabar con la vida pues, de Marina. Entonces, siento que es un efecto dominó que saca a relucir nuestra naturaleza violenta. Me parece que ahí sí que como que se juntan las perspectivas y hay como dos maneras diferentes de verlo. Entiendo la tuya, me parece que eso más bien denota que al ver a alguien hacer algo negativo lo copiamos y eso explica que es la sociedad la que nos inculca las cosas negativas. Pero entiendo tu razonamiento y me parece bastante válido. Pues, a ver, me parece pues, muy interesante. Siento que, como tú dices, son perspectivas similares que se ven de otros pues, puntos muy diferentes. Sí. Entonces, pero bueno, si investigo un poco más, yo personalmente podría estar abierta a lo mejor pues pasarme a tu lado de la historia. Realmente creo que podríamos encontrar un punto en común, ya que hemos hablado de Hobbes y de Rousseau, pero hay otra figura que está como en un punto intermedio entre las dos, que es Sigmund Freud, que habla de que tenemos como dos impulsos natos, uno que sería Thanatos, que es el que hablas tú, de que son como las cosas negativas, y otro que es Eros, que son las positivas, y que realmente el ser humano nace con los dos. Mejor a esa y donde nos encontramos en el camino. Me parece interesante, pues yo creo que sí. ¡No! ¡No! ¡Ilegal! Espera, pone actualización. ¿Qué? Espera, ¿serio? No se ha grabado. Ah, sí se ha grabado. Dios mío, qué susto, Martina. 26 Ah, minutos vale, de vídeo. sí. No, pero queda guay.